En el último video les dije que estaba ya en Manchester. Y justamente después de las primeras de cambio, indudablemente me enfrenté entonces a mi objetivo principal. ¿Cómo iba yo a hacer para entender los cambios que estaban ocurriendo rápidamente en mi vida y en el mundo? Y lo primero que hace el hombre siempre es contrastar. No contrastan que el día de ayer fue mejor que el de hoy, que el de mañana será mejor que el de hoy. Contrastes. Y por eso es que este segmento que voy a iniciar hoy lo voy a poner contrastes. Y el video específico de hoy se va a llamar el retoño. ¿Por qué? Porque el primer gran contraste que tiene el hombre en la vida, no de ahorita, sino desde que se conoce, es ponerse a ver en todas sus dimensiones y fundamentalmente en momentos precisos. Si tiene alguna respuesta a eso, ¿cómo vino uno aquí? ¿Para qué vino? ¿Cuándo vino? ¿En qué está? ¿Para qué está? Esa serie de preguntas que el hombre se ha venido haciendo y que muchas veces algunos las generalizan, pero la mayoría de las veces se quedan como respuestas personales. Pues a mí nadie me puede negar el derecho de buscar mis propias respuestas. Yo agarré y tracé un método. Si yo quiero saber de dónde vengo, cómo vengo, para qué vengo, para qué estoy aquí, pues indudablemente tengo que jurungar un poco. Y el método que encontré fue quizás localizar dos momentos importantes en mi vida. El primer momento es de dónde vengo. Y encontré una respuesta, por cierto, muy sublime. Vengo de un momento de amor entre una mujer llamada María y un hombre llamado Rodolfo. De allí vengo yo. Ellos hicieron posible que yo abriera mis ojos, es decir, viniera a este mundo. Es decir, yo venía de un momento de amor. Pero además de eso, cuando vine al mundo, me encontré con una verdadera constelación de personas. Indudablemente eran mis hermanas. María Luisa, Carmen Hermida, Corina, Lapona y después Lucila. Esas fueron mis ángeles madrinas, las que me quisieron, las que me cuidaban, porque era su hermanito, el único varón que tenía. Es decir, que además de venir de algo tan sublime como es el amor entre dos personas, me encontré con un crisolito compuesto además por mis hermanas, es decir, el concepto de familia. Yo era producto de un amor y me desarrollaba dentro de una familia. Esa fue mi primera explicación de cómo vine. Bueno, esta cosa es tan hermosa que mejor no
no comentar más nada. Pero la otra cosa fue a dónde vine. Y resulta que vine en un pueblo, y la cigüeña que me trajo aterrizó en un pedacito de tierra que ya ustedes saben dónde es por los videos anteriores, que se conoce como Mendoza Fría. Allí en ese pueblo, fundado por el siglo XVI, por allá, allí fue donde mi cigüeña aterrizó. Por supuesto que ese sitio donde yo aterricé, donde yo nací, se convirtió como en un compromiso telúrico con todas las cosas que me iban a pasar en mi vida. Supongo que era un pueblo con una sociedad estructurada y que a la luz de los que yo después he estudiado, era un pueblo que vivía de la agricultura y además de eso tenía otros estratos sociales que rápidamente resumo. Ese es un pueblo situado en los Andes y en un valle formado por el río Monboy. La parte derecha de esa franja del río Monboy estaba totalmente cubierta de caña de azúcar. Y esa caña de azúcar era el cultivo principal que, junto con el café que procedía de Monte Carmelo, constituían realmente los dos renglones agrícolas que movían la economía de aquel pueblito. Yo realmente conocí ese proceso. Es un proceso muy interesante. Era un proceso, y se quiere, hasta allí artesanal. Ese proceso de la conversión de la caña. Esa caña se distribuía en un valle más o menos como de unos 11 kilómetros de largo. Ocuparía aproximadamente unas 80, 90, 80 y pico mil hectáreas. Pero esa franja de caña, esa franja de tierra cubierta de caña, estaba dividida como en 7 o 8 fincas. Y esas fincas se manejaban con un criterio de latifundio. Es decir, que allí ocupaban la tierra 7 u 8 familias, muy honorables, por cierto: los Ramírez, los Lacorte, los Labastida, los Terán, en fin, familias honorables de mi pueblo. En cada una de esas fincas habían unas especies de plantas de transformación hidromecánicas. Yo recuerdo perfectamente los trapiches, porque así los llamábamos. Esos trapiches no eran otra cosa que unos grandes hornos cuadriculares, más o menos como de 12, 20 metros de largo, que por un lado tenían una boca donde se metía el bagazo de caña, y por la otra una chimenea tipo industrial, hermosas chimeneas, por donde salía el humo de la combustión, así como
se convertía en una aspiradora para atraer el fuego que entraba por la boca. Encima de ese horno habían como cinco ollas incrustadas, hechas de cobre. Esas ollas nosotros las llamábamos fondos. El último fondo lo llamamos el fondo migalero. Y aparte de ese horno, había una estructura compuesta por tres masas de hierro conectadas a su vez a ruedas dentadas que eran movidas mediante una polea que iba desde esa estructura hasta una gran rueda metálica como de unos 15, 12 metros de diámetro, que era movida por agua que le caía de un canal traído desde las fuentes del río Momboé. Esta rueda se movía por agua, movía las masas y un grupo de obreros metía allí los tallos de la caña y la caña, al exprimirse, sacaba el jugo que iba hasta el primer fondo de ese gran horno. Bueno, un grupo de obreros especializados iba traspasando ese jugo de fondo en fondo hasta que llegaba al fondo mielero. Allí, cuando agarraba el punto ya de miel, esa materia, esa sustancia se echaba a una cavera y de ahí salía el papelón. El papelón se envolvía en hojas de cañas y listo para el mercado. Esa industria le daba pues un gran motor de movimiento a la economía del pueblo. Pero además de eso, nos daba ese olor a dulce que siempre tuvo mi pueblo. De manera pues que allí teníamos una clase social emprendedora y además de eso dueña de la tierra. En el pueblo mismo había una clase de artesanales y fundamentalmente de comerciantes. En Mendoza se encontraban muy buenas bodegas y además de eso, pues esa parte artesanal que es, digamos, plomeros, ebanistas, en fin, esa clase como de servicios. Pero dentro de esa misma clase, o formando parte de esa clase, había una clase intelectual. Era una clase intelectual autodidacta. Y que era donde el pueblo a veces cifraba sus grandes valores, tanto históricos como de consulta, como de orientación cultural, etcétera, etcétera. Yo recuerdo mucho que dentro de esa clase estaba, por supuesto, la familia Viera. Mi papá pertenecía a esa clase. Eran hombres cultos y que a la hora de la verdad se enfrentaban con cualquier cosa para mantener a la familia, que en esos pueblos, pues, las condiciones de vida no eran las mejores. Ese era el pueblo donde yo más o menos nací desde el punto de vista social y económico. Por supuesto que ese pueblo tenía sus servicios públicos. Por ejemplo, era importante la oficina de telégrafo, era importante la oficina de correos, era importante la jefatura civil,
era importante la iglesia, era importante la escuela primaria llamada Padre Rosario. En fin, ese fue el ecosistema, ese fue el entorno natural donde yo llegué al mundo. Y en ese mundo yo me moví. Pero había algo en mí que era problemático. Fui un niño débil, enfermizo, enclenque. Era demasiado enfermo. Después yo consideraba a veces mi papá, ¿qué diría de que de toda su familia y el único varoncito que tenía, resulta que era un muchacho demasiado débil, demasiado enclenque, demasiado enfermo? Pues bien, pero la vida es así. La vida a veces como que premia al débil. Y quizás por ese medio que he descrito, pues fui más fuerte que todas esas circunstancias. Y yo a veces pienso que ocurrieron más o menos en ese transcurso de tiempo, digamos hasta los 5, 6, 7 años. Allí y dentro de ese desarrollo infantil, a mí me ocurrieron 3 hechos que marcaron mucho, quizás rumbos, creencias, conceptos, respuestas a preguntas, oraciones, expectativas. Una fue una experiencia mítica. Y las otras 2 cosas que me ocurrieron fueron de sanación. Esas 3 cosas que me ocurrieron en esa época quizás echaron muchas bases para el desarrollo de mi vida futura. Estas 3 cosas les prometo que se las voy a describir en mi próximo video. Si les gustó este cuento, verdadero por cierto, por favor exprésenlo. Y aprovecho la ocasión para agradecer los innumerables comentarios, favorables por supuesto, estimulantes, que he estado recibiendo con respecto a estos videos que hemos estado elevando a la consideración de ustedes. Muchas gracias.